Muy buenas noches. ¿Qué es el conflicto organizacional y qué es el cambio organizacional? Son dos preguntas orientadoras de nuestro trabajo individual y colaborativo de nuestra asignatura Pensamiento Sistémico y Disrupción para el Desarrollo Organizacional. Partimos de el conflicto como una alteración de la conducta normativa o como ataques a la estabilidad de una organización. Básicamente un conflicto es cuando existe una contraposición entre dos o más partes, lo cual genera pues una serie de consecuencias que pueden ser positivas o negativas por el desacuerdo entre las partes. Vemos que hay unas causas, entonces, por ejemplo, cuando hay posiciones autoritarias, egoístas, donde no se le ve la importancia a la opinión de las demás personas, sino solo se cree que la razón la tiene una sola persona, ¿sí? Cuando en una organización se debe trabajar en equipo y no se da ese trabajo en equipo, entonces pues eso hace que haya un conflicto, ¿sí? Cuando también hay un asunto de percepciones inexactas, suposiciones, cuando no se manejan buenos canales de comunicación o hay estereotipos, estigmas, prejuicios como tal, ¿sí? Además, también los conflictos se generan por falta de claridad en las metas, procedimientos y estándares que no están definidos, ni las responsabilidades, lo cual también puede generar inequidad y por lo tanto se genera un... Los conflictos pueden generar consecuencias como eh, un mal clima laboral, competencias desleales, rivalidades, egoísmo, desmotivación, baja productividad, afecta el rendimiento laboral, afecta pues, la productividad como tal, ¿sí? Una mala comunicación dentro de la empresa, dentro de los trabajadores y finalmente pues se afecta la imagen, el goodwill de la organización. Autores como Taylor en algún momento pensaron que los conflictos de alguna manera amenazaban la autoridad de la administración y pensó pues que debían evitarse o resolverse. Sin embargo, después estudios desde el área de gestión humana se dieron cuenta pues que estos son inevitables y recomendaron aprender a solucionarlos, a vivir con ellos y pues verles también que en cada conflicto hay una oportunidad de crecimiento y desarrollo organizacional. De ahí que hablamos también de cambio organizacional, ¿sí? Y el cambio organizacional se define como la capacidad de adaptación de una organización a las diferentes transformaciones, a los diferentes cambios que sufre el medio ambiente, que puede ser interno o externo, ¿sí? También tiene que ver con una serie de variaciones a nivel de la estructura organizacional y también pues que obliga a un nuevo comportamiento de la organización. Los cambios se pueden ser generados por internamente o externamente. Son generados de manera interna cuando pues la misma organización se presenta como alternativas, como innovación, como una necesidad de cambiar su orden estructural a nivel tecnológico, directivo, metodológico. Y externo, pues ya cuando el ambiente, ¿sí? Fuera de la organización crea la necesidad de un cambio, por ejemplo, las leyes, la legislación, las políticas, etcétera. Ante el cambio, generalmente siempre se presenta resistencia, que pues es algo que el ser humano tiende a generar porque se pueden sentir amenazados en su zona de confort y esto pues genera incertidumbre y puede llegar a generar pues también una amenaza para la persona y que se traduce pues en esa oposición al... Frente a eso es importante que la organización sepa gestionar
el cambio, administrar el cambio, prepararlo, ¿sí? Para ello pues tiene que trabajar, ¿sí? Las emociones como el miedo, y también pues digamos que haya una planificación del cambio, lo cual ayuda a reducir esos problemas y temores. Antes de comunicar un cambio dentro de la organización, se deben analizar cuidadosamente los factores en los que puede afectar el personal interno, tanto en el presente como en el futuro. Entonces tienen que ver con la planificación que es importante del cambio. Eso genera pues menos traumatismos para la persona. Y hay algunas, y la organización, y hay algunas actitudes que se pueden tener en cuenta para afrontar las resistencias. Aquí están, son 11: escuchar las expresiones de resistencia y manifestar empatía, que es ponerse en el lugar del otro; generar información sobre hechos, necesidades, objetivos y efectos del cambio, o sea, dar una información completa; ajustar el modo de implantación del cambio a las características de la organización, tener en cuenta el contexto, es decir, reducir incertidumbre e inseguridad al máximo posible, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores; buscar la raíz de la resistencia a través de la comunicación, a través del diálogo; no imponer el cambio, lo cual se hace a través pues, de la negociación; hacer un cambio participativo, es decir, construir entre todos pues, las nuevas políticas o los cambios que se vienen; establecer el diálogo e intercambiar y confrontar percepciones y opiniones, que tiene que ver pues, con la participación también; realizar cambios continuamente, aun cuando sean pequeños, para que las personas pues creen esa cultura de apertura al cambio; crear un compromiso común, es decir, pues hacer que todos participen; y plantear el costo-beneficio del cambio, porque el cambio siempre hay que verlo también desde una postura